Me llamo Ricardo Ernesto Gerasi, Museo Histórico Nacional en Parque Lezama, y hoy vamos a hablar sobre mujeres. Hablando de mujeres, María Josefa Ezcurra, nacida en Buenos Aires, como bien dije, sobre encarnación de una familia de alcurnia, su padre Juan Ignacio Ezcurra y su madre Teodora de Arguibel. Ella nace en Buenos Aires hacia 25 de marzo de 1785, 10 años antes que su hermana Encarnación. Lo conoce ni más ni menos que al general Manuel Belgrano hacia 1802, a los 17 años, él con 32, pero se casa con un primo, con Juan Esteban Ezcurra, a quien le lega, y después, gracias a ello, ya puede seguir siendo parte de, con una buena posición económica, hereda los bienes de su primo. Bueno, al conocerse con el creador, el gran creador de la bandera, un hombre que fue un poco más allá de la creación de la bandera, Manuel Belgrano, un adelantado de su época en todo sentido, lo conoce hacia 1802. Pero bueno, hay una historia que muchos conocen y pocos inclusive pueden explicar, en realidad, que es este hijo que nace producto de esta relación, producto de una relación que no estaba, si se quiere, como se dice ahora, blanqueada, ¿no? En un contexto, repito, donde las normas morales y éticas eran absolutamente distintas en el caso de la actualidad, ¿no? De con quién hoy nos podemos juntar, estar o no estar, si nos casamos o no. En una época donde las relaciones por fuera de lo que se entendía como lo legal estaba muy mal visto, y generalmente la que peor se llevaba el plato era la mujer. Hacia 1813 nace quien fuera Pedro Pablo, o Pablo Pedro, como llamó tanto María Josefa como don Manuel, cuando ella acompaña al general en su campaña en el norte, ¿no? Allí es donde decide, justamente por esto que venía contando, qué dirá la sociedad sobre esta relación que no estaba blanqueada, y deciden dárselo en adopción a su hermana. Y ahí es cuando Rosas y Encarnación, que hacia 1813 se casan, y no sabemos muy bien si lo hacen en torno a esta cuestión de tener que hacerse cargo, de decidir hacerse cargo del hijo de Josefa y de don Manuel, pero de alguna otra manera podría decirse que se casan y lo obligan a Rosas a casarse porque era el hijo que iban a adoptar, y como vengo explicando, las cuestiones morales eran muy importantes. Entonces, en este casamiento, en esta unión civil que hay entre Rosas y Encarnación, Pablo viene a ser el primer hijo adoptado. Desde que es hijo adoptivo de los Rosas, es llamado Pedro Pablo Rosas. Y se le agrega hacia 1833, cuando don Juan Manuel de Rosas, ya él siendo Pedro Pablo, juez de paz de Azul, ya habiendo administrado estancias en Azul por pedido de su padre adoptivo, se le avisa, ¿no? Se le dice la verdad, y él lleva el apellido del padre real, ¿no? El padre biológico Belgrano, con mucho orgullo. Bueno, para no irnos del tema de María Josefa, que es la hacedora de este gran hombre que fue Pedro Pablo Rosas y Belgrano, más allá de que decide, ¿no?, ella dárselo en adopción, y sabe que se lo da a una familia de buena leche, una familia a la cual se le puede dejar cualquier hijo que sabe que van a ser criados como hombres o mujeres de bien. Pero de todas maneras ella toma parte activa en la política de la época, y del lado de la hermana, del lado del federalismo. A la muerte de la hermana, ella pasa a ser una colaboradora muy íntima de Manuelita Rosas, en aquellas tertulias, en aquellas reuniones sociales, y en aquella abre un canal de diálogo, como ya lo había abierto Juan Manuel y Encarnación, con los pobres de la ciudad. Y es allí donde ella también aporta mucho a la política argentina, no solo estando con ellos, no solo escuchándolos, no solo dándole visibilidad, sino que también siendo parte de las campañas políticas en este caso de su cuñado, don Juan Manuel. María Josefa
quizás sea recordada por la madre de Pedro Pablo Rosas, pero también fue una gran activista política y de todas maneras no solo fue esa activista política, sino que el hijo terminó siendo fundamental en la política rosista post-Caseros. La militancia de María Josefa en torno a su relación con el rosismo, porque hablar de rosismo también es hablar de aquellas personas que de alguna u otra manera, más allá de la idea primordial de Juan Manuel de Rosas, de gobernar para todos, no solamente para una clase social, para los decentes, como han hecho tantos gobernadores o directoriales, unitarios o liberales, Juan Manuel de Rosas adaptó a la vida social y política, como hemos repetido, a la gente del bajo urbano. Con ellos trabajó María Josefa, en la militancia permanente de seguir manteniendo aquellos derechos logrados con Juan Manuel de Rosas, que después se van a perder a la derrota del rosismo hacia 1853. Pero es ella la que indudablemente, al igual que su hermana, tiene una gran actividad política, rompe también con el molde tradicional femenino de dedicarse a lo privado. Son mujeres que se empiezan a dedicar a la cuestión pública y son mujeres que, cuando yo me refiero a armas tomar, que golpean la puerta de los despachos, que se pelean con uno, se pelean con otro, es decir, que más allá del género de mujer y de que el contexto sociocultural de la época todavía las tenía bastante relegadas, ellas son las que rompen ese molde. María Josefa es una activista política también muy importante durante todo el siglo XIX y es la hacedora, si se quiere, post-muerte de su hermana Encarnación, de seguir la línea política y militante que había generado su hermana cuando empieza la revolución de los restauradores y empieza a desarrollarse en el campo político hacia 1833. María Josefa muere lamentablemente el 6 de septiembre, falta muy poquito para recordar otro año de su fallecimiento, de 1856. De determinados elementos que nos dan cuenta de cómo se vivía en esa época y cómo vivió tanto María Josefa como Encarnación. Un montón de elementos que nos dan a entender cómo se vivía en una época muy distinta, pero de gente, como encontramos hoy en este parque, muy parecida a aquel siglo XIX.